Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Impacto Económico. Sí, estamos en un entorno distinto porque esta es una semana especial, una semana llena de novedades, llena de noticias, Karen. Mauricio, definitivamente, yo creo que hay impacto económico para largo porque cada vez salen más noticias y claramente aquí las vamos a analizar. Entre otras, una semana sin César Melo, quien está en este momento en su nueva posición, disfrutando de nueva posición laboral, pero ¿sabes quién lo va a reemplazar? Mauricio, no tengo ni idea. Mira al horizonte. ¡Pipe! ¡Bienvenido! Noches. Pipe, bienvenido nuevamente. Ha regresado el hijo pródigo a casa. Y esta semana, por supuesto, tenemos que hablar de la reforma tributaria. La reforma tributaria porque nos va a afectar a todos, que si a las personas, las empresas, la minería, las ganancias ocasionales, la vamos a desmenuzar con plastilina y por eso nos hemos sentado aquí con lápiz y papel, Karen. Pero no solamente vamos a hablar de eso. Hay un negocio que la gente suele asociar con que no, cada vez es más desechable todo lo que uno se pone, pero ahora la moda es distinta. Sí, Mauricio, la moda es distinta. De hecho, existe la Red Moda Circular en Bogotá, que es una iniciativa de la alcaldía que permite que todas las empresas que lleguen a este programa empiecen a desarrollar mejores prácticas con el medio ambiente. Más novedades esta semana. Regresa Expovinos a la presencialidad. Nunca se fue, estuvo en la virtualidad durante la pandemia, pero ahora vuelve a Corferias. ¿Cómo va a ser eso? Tenemos una entrevista con Mateo Jaramillo del Grupo de Éxito que nos explica todo lo que va a hacer Expovinos en esta semana. Bueno, Pipe, y César se fue, pero nos dejó regalitos, ¿sí o no? Sí, nos dejó una nota. Es una aplicación que hicieron unos colombianos y mide los niveles de frustración y ansiedad para esos gamers que buscan divertirse pero consiguen todo lo contrario. La atención de los gamers, la moda circular y sobre todo la reforma tributaria. Aquí arranca Impacto Económico. Y por supuesto en Impacto Económico teníamos que conversar sobre el proyecto de reforma tributaria que se radicó en el primer día del gobierno Petro. Y aquí por supuesto tenemos a nuestro economista estrella que nos va a ayudar a desmenuzar esa reforma y sobre todo a comprenderla. Mauricio, empecemos conversando sobre el monto. ¿Qué se había dicho antes? ¿Qué se dice ahora? ¿Cómo va la cosa? Pues vean, analizar esta reforma toma un poquitico de tiempo y por eso yo me traje aquí unas imágenes que vamos a revisar entre todos. El recaudo adicional que está planteando la nueva reforma es de 25 billones de pesos. ¿Por qué es importante esta cifra? Porque ustedes se acordarán que la propuesta original de Gustavo Petro era de alcanzar 50 billones de pesos con una nueva reforma tributaria. Eso quiere decir, se reduce el monto, se reduce la capacidad de financiar nuevos proyectos, eso hay que tenerlo presente para el futuro político del país, y también se reduce la magnitud en la cual se va a poder hacer ajuste fiscal, 25 billones de pesos. Pero Mauricio, 25 billones de pesos, eso es una cifra muy grande. Desmenúzanos, ¿de qué se trata eso? Bueno, me parece muy buena idea que agarremos los componentes de la reforma tributaria. ¿Por qué? Porque allí están los principales rubros. En primer lugar, personas naturales, ustedes y nosotros. ¿Cómo nos va a cambiar el caminado a nosotros? Eso significa 8,1 billones de pesos, la tercera parte del monto esperado de la reforma. En segundo lugar, el rubro más importante en segundo lugar es la minería. Ya vamos a ver cómo afecta a la minería, 5,8 billones de pesos. En tercer lugar, las empresas no mineras también están poniendo su cuota en este proyecto de reforma. Y finalmente, un rubro del que vamos a hablar y todo el mundo está hablando, que es el de los impuestos saludables, los que afectan las bebidas azucaradas y fuera de eso, los alimentos ultraprocesados. Yo sí te pediría, Mauricio, que empezáramos con las personas porque uno tiene que saber cómo es que lo va a afectar y sobre todo en ese impuesto que siempre escuchamos que es el impuesto de renta. ¿Cómo vamos ahí? Pues hay que arrancar por decir algo. El gobierno se cuidó mucho de no afectarle el bolsillo a una inmensa cantidad de gente. El 98% de los colombianos no van a tener ninguna afectación en cuanto a su ingreso. Ahora hablamos de otros impuestos. ¿Por qué? Porque esto se concentra en los ingresos mayores de 10 millones de pesos al mes y es una fracción muy reducida de los colombianos la que gana esa suma. ¿Qué termina sucediendo? Se unifican todos los ingresos en uno solo, el salarial, el que viene de las pensiones, el que puede venir de una ganancia ocasional, de dividendos, todos se unifican y a partir de 10 millones mensuales se empiezan a reducir las posibilidades de hacer exenciones, deducciones, una serie de cosas que existen hoy para bajar el monto gravable. ¿Qué da eso? Ustedes están viendo en este momento, nosotros lo estamos viendo aquí, da unas tasas de tributación que son
superiores y están aumentando frente a las que existen hoy en día, y eso es importante tenerlo presente porque aumentan mucho más para los ingresos mayores, por allá de 40 millones al mes, etcétera, etcétera, y aumentan mucho menos para los ingresos menores, por ahí de 11 millones hacia abajo. Pero Mauricio, también aumenta el impuesto al patrimonio, si no estoy mal, no sé. Sí, señores, muy bien informado. Pipe se preparó para venir a este programa y eso quiere decir que no solamente a las personas naturales se les va a gravar más, a los de mayores ingresos el ingreso, sino también a los de altos patrimonios el patrimonio. En concreto, para los que tengan más de 3.000 millones de patrimonio netos, es decir, sacando un valor que corresponde a la vivienda donde habitan en ese momento, va a haber un 0,5% de tasa de impuesto al patrimonio cada año, todos los años. Pilas con eso si este proyecto sale adelante. Y los que tienen un patrimonio por encima de 5.000 millones de pesos, la tasa es de 1% cada año, todos los años, de impuesto al patrimonio. Bueno, ahí tenemos entonces como el resumen de las personas en renta y patrimonio. Pero también Colombia, hay que decirlo, es un país rico en activos como petróleo, carbón y oro. Mauricio, ¿qué va a pasar con la minería en nuestro país? La minería pone una tajada importante de esta reforma tributaria y la pone por dos caminos. Hasta el día de hoy, las regalías, lo que pagan las empresas mineras en regalías, se podía deducir a la hora de declarar renta. Ahora no, ahora hay que pagar regalías por un lado o habría que pagar regalías por un lado, impuestos por otro lado. Pero fuera de eso, tanto el petróleo como el oro, como el carbón, son productos que si en el mercado internacional pasan de un cierto piso, empezarían a pagar 10% del valor exportado como impuesto al gobierno central. Pero Mauricio, no solo de minería vive el hombre, o bueno, el Estado colombiano. El sector no minero, ¿cómo es ese tema? Hay empresas que no son mineras y que también ponen su cuota. Vean aquí, pónganme atención, 5,6 billones a cargo de las empresas. ¿Por qué? Porque se eliminan tratos preferenciales y se restringen muchísimo la posibilidad de tener deducciones, descuentos, todas esas gabelas que permiten bajar la renta, el impuesto de renta de las empresas, se eliminan. Pero además suceden dos cosas. Las empresas que hoy están en zonas francas y no están exportando tendrían que empezar a exportar. De lo contrario, perderían ese tratamiento preferencial que hoy tienen las zonas francas frente al impuesto de renta general que se paga en la economía. Y algo más, sector financiero que viene con una sobretasa de renta del 3%, lo seguiría manteniendo de manera permanente. Bueno, esto es también muy importante que lo tengamos sobre el radar y adicionalmente, Mauricio, ¿qué va a pasar con estas bebidas azucaradas? Que bueno, acá las estamos disfrutando, pero ¿qué va a pasar económicamente con esto? Aprovechen mientras puedan, porque las bebidas azucaradas, como ustedes están viendo acá, van a tener un impuesto, dependiendo del contenido de azúcar que tenga, un impuesto de 18 pesos por cada 100 mililitros o de 35 pesos por cada 100 mililitros, dependiendo de qué tanta azúcar contengan. Eso abarcará jugos, energizantes, gaseosas, etcétera, pero también alimentos ultraprocesados, como son las salchichas, como son los snacks, como son los ponquecitos de paquete. Todo eso también tendría un impuesto que sería el 10% del valor final al consumidor. Tenemos muchas aristas, personas naturales, renta, patrimonio, empresas, minería, hay mucha información. Si lo aterrizáramos a qué es lo que más nos va a afectar a las personas del común, el colombiano de a pie, ¿qué podríamos decir que son esas afectaciones? Me parece muy bueno ese aterrizaje porque todo el mundo debe estar en este momento con indigestión, que personas naturales, que renta, que no sé cuántos. 5 clavecitas de lo que puede afectar más a la gente de manera directa. 1, el impuesto a las bebidas azucaradas. 2, el impuesto a los alimentos ultraprocesados. 3, se acaba el día sin IVA, donde muchas personas se cuadraban para ir a comprar el ventilador o ir a comprar el televisor. 4, ganancias ocasionales. ¿Por qué? Porque si ustedes venden el apartamento el año entrante y esta reforma ha pasado, el diferencial entre el valor que tiene el apartamento en el mercado inmobiliario y en el catastro y lo que ustedes terminan vendiendo es ganancia ocasional y se va a grabar como un ingreso cualquiera, es decir, puede ser 35, 38, lo que ustedes estén pagando de impuesto de renta. Y finalmente, la exención que tiene hoy el precio de la gasolina, exención tributaria en las zonas de frontera, desaparece y eso va a empezar a presionar también un aumento en los precios de la gasolina. Definitivamente mucha tela por cortar, muchos datos que analizar. Recordemos que esto por ahora es un proyecto de reforma tributaria. Vamos a ver qué esto pasa, que de pronto se quede en el camino. De todas maneras, aquí en Impacto Económico los tendremos informados de cada paso de la economía. Bueno, y ya está bien de vivir sabroso, yo creo que nos toca ir al estudio a trabajar, ¿no? Bien de vivir sabroso, ya vamos para el estudio.
Bueno, pero dejemos atrás toda esa densidad de la reforma tributaria y entremos a un mundo mucho más ligero, más liviano, más agradable, el mundo de la moda, que también tiene su agobio, porque uno cada rato tiene que cambiar de camisa, de pantalón, el color de moda, si no, queda uno pasado de moda, Pipe. Pero Mauricio, tranquilo que en la moda el péndulo se devuelve. Y yo creo que mejor no lo puede explicar Karen. Así es, Pipe. De hecho, en Bogotá ya existe la red de moda circular que aglomera 74 empresas que buscan cada vez mejorar sus procesos para justamente no tener tantos residuos. En Bogotá la moda ya no es efímera, ahora es circular. La nota de Karen. Cada vez más y por la apremiante situación que vive nuestro planeta, es necesario construir ecosistemas empresariales más sostenibles y también más restaurativos a través de los proyectos de moda. Pero ¿cómo se están entretejiendo estos proyectos para ver la luz? Aquí les contamos. Se trata de la moda circular, un modelo diseñado para reemplazar la línea tradicional de la moda rápida y convertirla en una moda consciente con el medio ambiente. Desde la capital colombiana se han apoyado diferentes iniciativas con el fin de consolidarlas y de esta manera brindar herramientas para emprendedores y consumidores de esta industria. Este proyecto lo han denominado Red Moda Circular, que busca reducir los residuos en el sector moda de Bogotá y adicionalmente que los empresarios textiles puedan acceder a procesos de formación y fortalecimiento de sus capacidades en el sistema de la moda. La moda es la segunda industria más contaminante del mundo y sus residuos llegan a lugares naturales tan importantes como el desierto de Atacama o el océano Atlántico y Pacífico. Por eso queremos asegurar que desde Bogotá generamos esas plataformas donde se encuentran los diseñadores, los empresarios, los inversionistas, los recicladores, toda la cadena y aseguramos que se incorporen las materias primas, gastemos menos energía y recursos naturales y tengamos menos residuos producto de la moda. La red de moda circular actualmente tiene 74 empresas, dentro de las que se destacan calzado y joyería, proveedores, instituciones educativas y gestores de materiales excedentes de la industria. Estas empresas están trabajando en conjunto con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Bogotá y FENALCO. Todas se unen para desarrollar estrategias que impulsen la sostenibilidad en la industria textil, así como una mejor gestión de los residuos que se producen de esta actividad. Dentro de las estrategias tendencia recomendadas por Red Moda Circular están: usar ropa de segunda mano, brindar servicios postventa de reparación, sacar colecciones atemporales, utilizar el renting de ropa. Impulsar la sostenibilidad desde la industria textil y gestionar los residuos que salen de ella también es labor de la academia. Es por eso que visitamos la Universidad EXI y conversamos con la directora del programa de diseño de modas, Janet Vera, quien nos comentó cómo desde la academia es posible impulsar proyectos sostenibles para la moda. Iniciamos este proceso a través de unos talleres creativos. Después de que se hacen esos talleres creativos, empezamos a explicarle a los estudiantes, a nuestros futuros diseñadores, que estamos emprendiendo y fortaleciendo el apoyo en la recuperación del medio ambiente, en la reestructuración de prendas y darles una segunda oportunidad a las prendas que ya tenemos, desde la reforma, transformación textil, intervención textil y todos los procesos de tintes, desde todos los tintes naturales. Dentro de la moda circular, cada persona y materia prima tiene un alto grado de importancia, desde la formación, la consulta hasta la investigación. ¿Qué materiales nuevos se pueden sacar, digamos, de desechos? ¿O qué materiales nuevos yo puedo sacar de prendas que ya cumplieron su ciclo y empiezo a revisar si la desbarato y creo nuevos textiles, si la desbarato y creo pues nuevas prendas? Cuando te digo también de materiales desechos, hay una nueva ola, una nueva tendencia con respecto al material PET. No cabe duda de que la moda circular llega como revolución a la industria textil, abriendo así la posibilidad de crear un sistema sostenible con el medio ambiente y el bolsillo. Esta semana es una semana de regresos. Regresa Expovinos a la presencialidad después de 2 años de haber sido virtual a raíz de la pandemia. Vamos a tener una entrevista en un momento con Mateo Jaramillo, el encargado de vinos y licores del Grupo Éxito, para ver cómo es Expovinos en su regreso a la presencialidad. En
En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana y un protagonista en esta semana es Expovinos, que regresa después de 2 años de haber estado confinado como todos nosotros en medio de la pandemia, regresa a la presencialidad y regresa en su edición número 17. Tenemos con nosotros a Mateo Jaramillo, quien es el negociador nacional de vinos y licores del Grupo Éxito. Bienvenido, Mateo. Muchas gracias, Mauricio. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué se siente volver a la presencialidad con Expovinos? Realmente hay unas expectativas grandes. La feria, llevamos 2 años que realmente, digamos que se extrañó la feria. Tuvimos una feria híbrida que nos ayudó mucho a afianzar el tema del consumo en el hogar, que también era, digamos, que una de las tareas que teníamos desde el grupo, pero digamos que hay una expectativa grande. Yo sé que los visitantes a la feria, los acostumbrados en las ferias anteriores, están esperando la feria y realmente digamos que el nivel de expectativa es alto. Hay gente que piensa, Mateo, que la pandemia lo que hizo fue contraer la categoría de los vinos, contraer el alcance del negocio de Expovinos, y resulta que, como muchas otras actividades, la gente se quedó en la casa y empezó a desarrollar hábitos distintos. ¿Cómo fue durante la pandemia Expovinos? Digamos que la categoría, a diferencia de, digamos que fue una de las beneficiadas dentro del tema de la pandemia, nosotros, digamos que un consumo que se hacía en restaurantes, en hoteles, se trasladó al hogar, y eso hizo que hoy, digamos que en Colombia, después de 3 años, en 2019 teníamos un consumo per cápita de 0.75 litros, que estamos hablando de una botella por persona. Hoy estamos hablando de 0.9 litros. Entonces realmente tuvimos un incremento de 150 mililitros en 3 años, que es un crecimiento importante, y esto se afianzó porque ya cuando hablamos que hoy en 2022, digamos que tenemos una gran normalidad después de la pandemia, estamos hablando de que el consumo sigue y hoy tenemos inclusive crecimientos todavía en la categoría. 0.9 litros el consumo per cápita al año hoy en Colombia de vinos. Yo quiero poner un poquito en contexto esa cifra porque estaba revisando cuando arrancó Expovinos, estamos en la edición número 17, el consumo era casi la 9ª parte de lo que es hoy per cápita en Colombia. Han hecho una labor ustedes de penetración que muestra resultados. Sí, realmente hoy desde el grupo también tenemos una oferta. Hablamos de más de 1.600 referencias y tenemos inclusive productos de entrada desde 14.900 pesos. Entonces digamos que tanto Expovinos como Educador y nosotros como desde el portafolio que estamos trayendo a Colombia, también nosotros como importadores también, digamos que hemos hecho una tarea importante para que Colombia, digamos que esté dentro de los países con mayor crecimiento per cápita en la región. Y habrá gente que dice, bueno, no, pues si ya se multiplicó por 9 en estos 17 años, eso debe estar difícil alcanzar el techo. Portugal, 50 litros per cápita al año, ¿es como el país donde más consumo hay en el mundo? Así es, Mauricio, pero realmente son países que digamos que desde toda su cultura, desde tiempos atrás, digamos que siempre han tenido ese consumo dentro de sus raíces. Entonces digamos que aquí en Colombia tener un consumo del 0.9, siendo un país que no es productor, porque también hablamos que Portugal es un país productor, Chile, Argentina son países productores, nosotros digamos que como país no productor hemos tenido un desempeño muy bueno dentro de la región que estamos ubicados. Bueno, Mateo, esta edición de Expovinos tiene unos rasgos, unas circunstancias específicas y unos rasgos específicos. Empecemos por los rasgos. Aquí hay por una parte, un vino vegano, que es este, tú me corregirás, aquí está el sello de vegano, como muchas otras categorías, está en franca expansión en este momento. Y ¿qué es un vino vegano? No se le ocurre que todos los vinos son como veganos, no se le ocurre que un vino sea de producto de animales, etcétera, etcétera. Los vinos veganos y los vinos orgánicos, digamos que no son nuevos en el país, ingresaron más o menos en el 2016-2017 y han tenido un crecimiento un poco lento, digamos que es un segmento todavía pequeño. En las ventas del grupo nos pesa el 1%, digamos que todavía tiene mucho por crecer, pero cuando hablamos de un vino vegano exclusivamente es durante el proceso, la fabricación del vino, se utilizan elementos que son de origen animal. En este caso, digamos que el proceso de la clarificación se utiliza el huevo, que por ende, digamos que limita o hace que los vinos no puedan ser veganos. Ya para estos vinos, digamos que se utilizan otras alternativas que en altos niveles proteínicos que no, digamos que no tienen todo el tema del origen animal como tal. Entonces, en un vino convencional se clarifica con huevo. En este vino se están usando otros clarificadores de arcillas, etcétera. De arcillas y demás que son con altos niveles de proteína, que al final es lo que genera la precipitación de esos sedimentos.
Mateo, la gente oye estas noticias y se anima y se entusiasma, pero pasa a leer un periódico y oye, uy, la devaluación, la inflación, mejor dicho, eso va a ser imposible. ¿Cómo está el tema de los precios de los vinos hoy en Colombia con la devaluación, con la inflación? Nosotros desde el Grupo Éxito hemos tratado de controlar mucho el tema del crecimiento de los precios. Sabemos que es una categoría que se ha visto muy afectada desde años atrás porque digamos que hemos tenido unos cambios en el tema impositivo que digamos que ha afectado algo, pero podemos decir que hoy los precios están muy estables en términos generales. Ahora, obviamente habrán de pronto algunas referencias que sí van a tener algunos cambios, pero digamos que el gran portafolio o el 80% del portafolio del Éxito podemos hablar que sigue teniendo los mismos precios que ha manejado en años anteriores. O sea que ustedes están absorbiendo ese efecto de evaluación, ese efecto de inflación, no lo van a absorber los consumidores, no lo van a absorber los amantes del vino. Una pregunta para terminar, Mateo. Decíamos que esta es la edición número 17. Cuando se celebró la edición número 1 de Expovinos, el consumo per cápita en Colombia era 0,1 litros per cápita al año. Ya vamos en casi 1 litro per cápita al año. ¿Cuál es el consumo per cápita? ¿Cuál es el consumo de este cápita? Es decir, de Mateo Jaramillo al año en vino. No, yo creo que nosotros al final, o yo como digamos que como miembro de la categoría, siempre hay que tener pues como una botellita semanal. Entonces podemos estar hablando de que son cuatro botellitas al mes. Rompió el récord de los portugueses, pero hay que entender, es el director nacional de vinos y licores del Grupo Éxito, entonces no faltaría más que hiciera la labor a medias. Sí, claro, hay que conocer la categoría. Entonces, del 11 al 14 de agosto en Corferias, en Bogotá, Expovinos vuelve a la presencialidad. Y gracias, Mateo Jaramillo, por haber estado con nosotros. Mateo, el director de vinos y licores del Grupo Éxito en Colombia. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación y los esperamos a todos en Corferias del 11 al 14. Nada mejor para relajarse que dedicarse a jugar. Yo conozco muchachos que agarran un videojuego y dicen, me voy a relajar un rato, y empiezan a darle y a darle y a darle y terminan peor que al comienzo, Karen. Uy, Mauricio, sí, de hecho hay cosas que a uno le sacan la ira, ¿no? A mí, por ejemplo, que la gente no use las direccionales, no es como si llegara, ¿no?, en el recibo de la luz, pero hay otras personas que se estresan también con los videojuegos. ¿Qué tan sano es ese nivel de ira y de ansiedad, Pipe? Así es, Karen. Al César lo que es del César, y nuestro compañero César Melo dejó una nota de una aplicación que sirve para medir la frustración y la ansiedad cuando uno juega videojuegos. Ahí está, un medidor de la ansiedad y la tensión cuando se juegan videojuegos. La nota de César presentada por Pipe. Con una industria que mueve más de 500 millones de dólares en nuestro país y ya alcanza los 7 millones de usuarios activos en Colombia, el mundo de los videojuegos no es un asunto menor o una cultura de nicho como era considerada anteriormente. La diversificación de las plataformas y de las clases de videojuegos ha servido para atraer la atención de los que prefieren los juegos de disparo, de estrategia, de aventura y por supuesto los competitivos. Precisamente esta rama ha llamado la atención por el grado de estrés y de ira que puede provocar, primero por la frustración que puede desencadenar perder una partida y por la toxicidad de este tipo de juegos, un término usado para hablar de conductas antideportivas o de insultos. Muerto, me falta uno, Muerto. ¿Muertos? ¡Ay, Dios! Generalmente cuando uno pierde uno se estresa y como que le da mucha ira, o a veces porque crees que vas muy bien y de momento perdiste y puede ser una bobada, entonces eso puede generar mucho estrés, muchísimo estrés, más que todo cuando uno pierde o de pronto cuando uno se laguea, cuando el internet está fallando. Una de las iniciativas para intentar controlar los niveles de ira en estos juegos es impulsada desde Colombia con la aplicación Rage Controller lanzada por Ponymalta para intentar medir la frustración y la ansiedad. Una de las principales tensiones en los videojuegos para los gamers es el control de la ira. Es por eso que Ponymalta lanza Rage Controller, para que dejemos de lanzar estos celulares, para dejar de romper las consolas y poder sacar nuestra mejor versión en los videojuegos. Con el aplicativo se recompensa a los jugadores con ítems del propio juego, que normalmente serían conseguidas con horas de juego o pagando, siempre y cuando cumplan unas condiciones.
Esta aplicación, usando el acelerómetro, el identificador de gestos de los celulares, lo que busca es reducir los niveles de ira a la misma medida en la que vamos premiando a los jugadores en videojuegos como Free Fire. Yo la estuve probando con Free Fire y sí, cuando uno grita, cuando se mueve mucho, cuando está muy alterado, la aplicación te dice como date un break, estás alterado, respira, estás muy estresado, entonces uno como que se mide y uno dice, verdad, sí, estoy estresado, vamos a relajarnos un poquito y ahorita vuelvo a jugar. Lo cierto es que no todos los juegos producen estrés y en muchos casos ayudan a entrar a nuevos mundos y a relajar a las personas en su día a día tras una dura jornada de trabajo o de estudio, por lo que lo más importante es encontrar un videojuego que se adapte a sus gustos o habilidades. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero como siempre nos quedan algunas ideas para reflexionar. Esa red de moda circular me lleva a preguntarte, Karen, ¿cuánto kilometraje le vas a sacar a esos pantalones? Pues Mauricio, todo lo que pueda, porque definitivamente el cambio empieza por uno mismo y entre más extendamos el uso, mucho mejor para el planeta. El cambio, hay cambios por aquí. Pipe, ¿qué se siente de volver a Impacto Económico? Impactado. Está impactado, pobre Pipe, no tiene palabras. Y ustedes van a quedar impactados también por la reforma tributaria como nosotros. Eso nos queda para reflexionar. Pero seguiremos haciéndole seguimiento a ese y otros temas que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo la próxima semana en Impacto Económico aquí desde nuestros estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.